¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto me da que volvamos a encontrarnos el, el día de hoy para estudiar la bendita palabra del Señor. Vamos a, vamos a orar para darle gracias a Dios por permitirnos estar reunidos. Padre bendito, Señor Dios, que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, porque tú nos permites estar reunidos nuevamente, Señor, con el único propósito, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor. De tomar de ella, Señor, los nutrientes que necesita nuestro espíritu, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos en la fe, que cada lunes, Señor, se esfuerza, Padre Santo, por hacer un tiempo para escuchar, Señor, tu bendita palabra, para escudriñarla. A los amigos y amigas, Señor, también que han tenido a bien, Señor, favorecernos con su atención, Padre, cada lunes y están ahí también, Señor, atentos para este estudio. Padre, yo te pido una bendición especial para todos ellos, Señor, y también para todos aquellos, Señor, que han de escuchar, Señor, este estudio, Padre, a través de las redes sociales, Señor, a través de Facebook, a través de YouTube, Padre, yo te pido que tú bendigas, Señor, que la palabra, Señor, quede establecida, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, y que sea tu palabra, Señor, trayendo, Señor, el deseo de seguirte buscando, Señor, que esa, la palabra, Señor, que escudriñamos, Señor, sea, Padre, la que nos lleve a toda verdad. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que tú, Señor, que tú, Padre de la gloria, quites absolutamente todo aquello, Señor, que quiera venir a estorbar este tiempo, Señor, de estudio, Padre de la gloria, todo aquello que quiera venir, Señor, a obstaculizar, Señor, este tiempo, Señor, robando nuestra atención. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que sea echado fuera, Padre, que podamos estar concentrados, Señor, atentos, Señor, a este estudio, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y gracias por el honor que me das de servirte, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio. La verdad, hermanitos, que de verdad que me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Para mí es un honor, es un placer poderlos servir, poder servir a mi Señor a través del estudio de la palabra y pues que ustedes estén aquí, que nos favorezcan, ¿verdad? Con su presencia, con su atención, pues es un gusto todavía más grande. Vamos a continuar con nuestro estudio. Yo creo que hoy concluimos el estudio de la vid verdadera y ya el próximo lunes, primeramente Dios, y Dios nos presta vida, nos presta salud, pues estaremos iniciando un nuevo estudio. Por hoy vamos a tratar de concluir hoy el estudio de la viña, de este hermoso estudio, de este hermoso mensaje que el Señor le dio a sus discípulos antes de ir a la cruz. Se dio el tiempo, como te decía yo anteriormente, aún en medio de saber, ¿verdad?, que pronto iba a ir a la cruz y él, aún con todo, quería darles un último mensaje a sus discípulos. No quería ir a la cruz sin antes hablarles de esa hermosa ilustración de la viña, porque en ella estaba siendo representado él mismo, esa vid verdadera que es Jesucristo, y que todos aquellos que permanecemos en el Señor, que estamos asidos de él, que hemos recibido, ¿verdad?, la salvación a través de su sacrificio y que a través de su sacrificio ahora somos salvos y además, ¿verdad, hermanos?, que es ahora nuestro Señor y Rey de nuestras vidas. Él es ahora el que gobierna nuestras vidas. Entonces, nosotros venimos a ser como esos pámpanos, ¿verdad? Ese hermoso racimo de uvas que como ya estuvimos estudiando, ¿verdad? Podemos estar a lo mejor estériles o a lo mejor a medio llenar o a lo mejor en una canasta rebosando, dando frutos. Y ya estuvimos estudiando
los tres niveles en los que nos podemos encontrar. Y te decía yo en estudios pasados, ¿verdad? Analicemos nuestras vidas, examinemos nuestra productividad en el Señor y veamos en qué etapa de productividad estamos en el Señor. Si estamos en una etapa donde no hay fruto, donde hay esterilidad, pues es tiempo de venir al Señor. Decíamos que Él tiene el poder para levantarnos, Él tiene el poder para sacudirnos, limpiarnos y llevarnos a la victoria. Y todo es cuestión de que nosotros se lo pidamos. Ya te decía yo anteriormente que el Señor nunca va a venir a nuestras vidas de una manera autoritaria, de una manera sin que nosotros se lo pidamos. Cuando nosotros se lo pedimos, Él viene a nuestras vidas y nos ayuda en aquella cosa con la que nosotros estamos batallando. También vimos que si estamos en un canasto o en un pámpano a medio fruto, también el Señor Él quiere que se lo pidamos. Él quiere que seamos pámpanos productivos, que estemos llenos de fruto. Y el Señor viene y limpia y quita todo aquello que pueda estorbar y que esté causando daño a nuestra vida espiritual. Y también hablamos de aquel cristiano que probablemente ya está sirviendo, de cristianos que estamos a lo mejor sirviendo en la obra, que estamos de constante ahí en la iglesia, pero que aún todavía no hemos definido la prioridad de Cristo, de Dios en nuestras vidas, que aún todavía hay cosas que están siendo nuestra prioridad. Y te decía yo la semana pasada que el Señor tiene que ser nuestra mayor prioridad. Él debe de estar por encima de nuestras preferencias por algo, de nuestras amistades, de nuestra familia. Él siempre debe de tener el primer lugar en nuestras vidas. Y el Señor viene y nos ayuda a quitar todo aquello, ¿verdad? Nosotros decimos, Señor, ayúdame porque todavía no puedo vencer eso. Y el Señor nos dice, ¿verdad? El Señor le dijo a sus discípulos y nos lo está diciendo hoy también, ¿verdad? Ahora ya eres mi hijo, ahora permanece en mí. Y decíamos la semana pasada que la única manera de permanecer en el Señor es estar escudriñando su palabra, es estar buscando tiempos con el Señor. Cuando nosotros buscamos tiempo con Dios, tiempo de intimidad con nuestro Señor, escudriñamos la palabra, nos vamos dando cuenta que vamos alimentando al nuevo hombre que ya está en nosotros. Porque acuérdate que nacimos de nuevo cuando recibimos al Señor. Y comenzamos a alimentar a ese nuevo hombre y él tiene hambre, tiene deseo de saber de nuestro Señor. Entonces, obviamente, cuando nosotros buscamos ese tiempo con el Señor, no por obligación, sino porque ya se vuelve una necesidad imperiosa para ti, para mí, ¿verdad? Entonces, nosotros comenzamos a tener hambre de Dios y es que es nuestro espíritu, es el espíritu que ya habita en nosotros también, que nos lleva a tener esa hambre de Dios, esa necesidad de estarle buscando. Y solamente así vamos a permanecer y nos vamos a dar cuenta de que nos vamos a encontrar haciendo lo que a Dios le agrada, buscando lo que al Señor le agrada, llevando el evangelio, predicando las buenas de salvación. Entonces, ahí es donde está la permanencia. Y te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Que el permanecer, pues no va a ser fácil, amados hermanos. No va a ser fácil, pero sin embargo, si estamos ahí buscando del Señor, llegará el momento en que será algo tan natural en nuestras vidas el buscar al Señor en todas las áreas de nuestras vidas, en el trabajo, en el estudio, en el hogar, en todas nuestras relaciones interpersonales. Él vendrá a ser siempre la prioridad. Nosotros necesitamos permanecer en Él y la semana pasada, ¿verdad? Te hablaba yo de que a veces los cristianos, ¿verdad? Se cometen errores tremendos al decir que permanecemos y que realmente no lo estamos haciendo. A veces, ¿verdad?
decimos, no, pues es que esto viene de parte de Dios, el Señor me lo está dando, y no es así, amados hermanos. Porque ya decía yo la semana pasada que cuando permanecemos en el Señor no se basa en lo que sentimos, en nuestros sentimientos, en que hoy amanecí con muchas ganas de adorar al Señor. Hoy fui a la iglesia y hasta brinqué de gozo. No, no depende de nuestro estado de ánimo. Depende de nuestro interior, cómo está nuestro interior, porque podemos levantar nuestras manos y todo, y podemos no estar guardando la palabra del Señor. Entonces, lo importante es cómo está el hombre interior. Esa es lo que debemos de ver. Si ese hombre interior está en obediencia, si busca del Señor, si el Señor es su prioridad, ¿verdad? Y el estar buscando la dirección de Dios, porque hay que recordar que el permanecer depende de la dirección que busquemos también del Señor. No podemos estar haciendo nuestra voluntad. ¿Te acuerdas? Te decía yo, te ponía el ejemplo, ¿verdad? De aquel profeta que oía esto, oía un ruido, oía un torbellino y todo, hasta que el Señor pasó en un viento apacible. Y así, a veces nosotros queremos encontrar a Dios en una cosa muy extraordinaria y a veces son en cosas tan sencillas, tan sencillas. El Señor nos habla a veces de una manera tan tranquila, tan suave, tan amorosa, sin necesidad, ¿verdad?, de que haya algo muy rimbombante. Entonces, hay que aprender también, ¿verdad?, que el Señor nos habla mucho más de las riquezas espirituales que de las riquezas materiales. No, esto no quiere decir que uno esté peleado con que uno tenga, no, pero siempre tiene que, si uno está bien direccionado en la voluntad de Dios, entonces a lo que tú tengas, tus riquezas, tu economía, las sabrás direccionar de la manera correcta, las sabrás encauzar de manera correcta. Pero si está en primer lugar tu deseo por el dinero o por lo material, pues ahí ya la situación está mal. Entonces, necesitamos, amados hermanos, entender que el permanecer en el Señor es algo más que una emoción, es algo más ay, es que yo estoy permaneciendo en el Señor porque estoy en una riqueza abundante y el Señor me ha bendecido. No, eso no es así, hermanos. No es así como se manifiesta la permanencia en el Señor. La permanencia en el Señor da frutos, frutos apacibles, frutos de arrepentimiento, frutos de justicia, que lo que menos te importa es el dinero, porque acuérdate que dice la palabra que hagamos tesoros en el cielo. Amén. ¿Y qué son esos tesoros en el cielo? Precisamente es el fruto que le estás dando al Señor. Ese fruto abundante. Y en eso es en lo que nos debemos enfocar, en buscar de Dios, porque la manera en que lo busquemos, entonces va a haber ese fruto y ese fruto en abundancia. Acuérdate que el Señor quiere que si tenemos mucho fruto, pues todavía quiere que tengamos un fruto aún mayor, porque Él siempre quiere que seamos productivos. Y si hay esa abundancia, entonces tendremos una gozosa abundancia. Entonces, vamos a hablar, hermanitos hermosos, de cómo, después de que el Señor va a la cruz, después de que el Señor les dio esta enseñanza maravillosa, y para cerrar esa enseñanza, el Señor les dijo, permaneced en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Y ya estuvimos estudiando cómo es que debemos de permanecer. Acuérdate que está el tronco de la vid, y están los ramajes con los pámpanos, y que si un pámpano se troza y cae al suelo, pues va a perder toda vida, porque ya no va a absorber la savia que viene del tronco de la vid. Pero si ese ramaje nada más cayó al suelo, pero todavía sigue asida al tronco, todavía hay esperanza, hermano. Y si aquel, ¿verdad?, que se cayó, acuérdate que no hay vida. Cuando nos alejamos del Señor, no hay vida. Entonces el Señor dijo, permaneced en mí,
porque separados de mí nada podéis hacer. Porque si permanecen en mí, van a tener fruto y fruto en abundancia. Entonces, después de que pasó esto, ¿verdad? Y que pasó esa noche en la viña con sus discípulos, cuando amaneció, ¿verdad? En Galilea, después de que pasó esa escena trágica de la muerte del Señor Jesucristo, pues ahí, no sé si recuerdes, ¿verdad? Que en la palabra de Dios, incluso en Juan 21 nos habla de cómo los discípulos, pues yo me los imagino ese cuadro, ¿verdad? Pues desanimados, tristes después de ver a su Señor que había sido crucificado y pues que sí estaban gozosos, ¿verdad? Porque el Señor les había hablado de muchas cosas que iban a suceder, pero de todos modos ellos estaban tristes y ellos se fueron caminando hacia la orilla del mar, fueron a pescar, desalentados probablemente, tristes probablemente, y ellos iban para allá. Imagínate esa mañana, a lo mejor una mañana llena de neblina o no sé, ¿verdad? Pero ellos iban rumbo ahí a ese lago o a ese lugar para, pues para ir a pescar. Y pues ahí nos podemos imaginar a Pedro y a los otros discípulos, ¿verdad? Ahí con sus redes. Acuérdate que luego también se dedicaban a estar acomodando sus redes. Y luego imagínatelo, ¿verdad? Cuando uno de los discípulos dijeron, oye, alguien, no sé, alguien tiene un pescado por ahí. Y entonces, ¿verdad? No sé si lo recuerdes, que ellos estuvieron ahí, estuvieron acomodando sus redes, ¿verdad? Y las echaban al mar y pues no atrapaban nada, sacaban sus redes vacías y por ahí de repente escucharon una voz que les dijo, hey, oigan, ¿tienen un pescado por ahí? Y entonces, ¿verdad? Alguien de repente contestó. Ahí en el capítulo 21, ¿verdad? Nos habla de esta historia hermosa, de cómo escuchan una voz que les pregunta si pescaron algo, si tienen un pescado por ahí, y pues contestan, no hemos pescado nada, hemos echado varias veces las redes y pues no pasa nada. Y de repente esa voz, ¿verdad? Les dijo, vuelvan a lanzarlas, vuelvan a lanzar la red. Y ellos hicieron caso y la arrojaron. Y después esa red la estaban llenando abundante en pescado. Estaban sorprendidos porque ya tenían toda la noche tratando de pescar y pues nomás no pescaban nada. Pero de repente alguien por ahí les dijo, pues echen la red. Y era tanta la abundancia de peces que no la podían sacar, y al fin la sacaron, y fíjense lo extraordinario, que era una cosa extraordinaria de peces, y la red no se rompió. Y de repente, Juan, el discípulo amado, le dijo a Pedro, es el Señor. Él, cuando vio porque era un milagro, imagínate tú que habían estado toda la noche y de repente alguien les dice, echen de nuevo la red, y de repente la sacan abundantemente, inmediatamente la mente de Juan, el discípulo amado, pensó, ¿verdad? Y dijo, el único que puede hacer este tipo de cosas es Jesús. Y entonces Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Y entonces imagínate tú a Pedro que se había hasta quitado su ropa, si andaba ahí, yo me lo imagino, no sé, con poca ropa, ¿verdad? Y se avergonzó tanto de estar en esa condición delante de su Señor, que corrió, se ciñó la ropa y se aventó al agua. Entonces imagínatelo. Y entonces cuando lo ven a ese hermoso hombre parado al pie de la proa de la barca. Y él, de una manera hermosa y ágil, saltó
hacia las aguas, ¿verdad? Entonces, imagínate tú, qué hermoso cuadro, ¿no? El Señor Jesús presentándose con sus discípulos, porque ellos, imagínate, no lo habían reconocido. Él les hablaba y les dijo que arrojaran la red y ellos no habían reconocido al Señor. ¿Hasta cuándo les cayó el 20? Pues al primero que le cayó fue a Juan. Juan dijo, es el Señor. ¿Por qué? Porque le hizo acordarse del milagro de los peces y de los panes y de ver que el único que podía con su palabra, con las palabras que salían de su boca, hacer que las cosas sucedieran. Entonces él se emocionó tanto y le dio tanto gusto. Entonces, imagínense qué hermoso, ¿no? Entonces, todo este estudio, hermanos, lleva el único propósito de ayudarnos, tanto a usted como a mí, a dar un salto a ese lago de agua de la gracia del Señor, de sumergirnos en su gracia, de sumergirnos en su amor. Y así como Pedro saltó al agua, ¿verdad? Y se metió al agua, así nosotros sumergirnos delante del Señor en su gracia. Y él, Pedro, a partir de ese momento, dejó atrás todos sus pequeños sueños que pudo haber tenido. Y ahí comenzó a escribirse una historia maravillosa de Pedro. Él dejó atrás todas sus dudas, acuérdate, ¿verdad? Que ya había pasado ese episodio donde el Señor le dice, ven, y él sale de la barca, brinca y quiere caminar hacia donde está Jesús y da unos cuantos pasos, pero empieza a dudar y se hunde. Entonces, él a partir de este momento, cuando el Señor se vuelve a presentar a ellos después de su crucifixión, entonces él, ¿verdad? Ya vemos un cambio total en sus vidas y deja atrás todas las dudas que podía tener acerca de Dios, acerca de los planes que Dios tenía para su vida. Y hay que recordar, ¿te acuerdas que él era muy obstinado, era arrojado, era una persona ruda? Y él se olvidó de todo lo que él era y comenzó algo nuevo en el Señor. Dejó atrás todo, absolutamente todo, para entonces acercarse a los planes que Dios tenía para su vida. Y que además todas esas cosas se iban a cumplir. Y que tenía que dejar, ¿verdad? Todas aquellas dudas, todas aquellas cosas, acuérdate que él a veces hacía las cosas sin pensarlas, sin primero analizarlas, él las hacía, las actuaba, contestaba. ¿Te acuerdas cuando le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote? Y tantas cosas, cuando negó al Señor y cuando antes de que lo negara, ¿te acuerdas que le dijo, no, pero yo mi vida, Señor, la pondré por ti. Yo nunca te voy a dejar solo. Y el Señor le dijo, Pedro, he rogado al Señor para que tu fe no falte, porque tu alma ha sido pedido para ser zarandeado. ¿Y qué sucede, verdad? Cuando el Señor está ahí maltratándolo antes de ser crucificado, vemos a Pedro por ahí tratando de ver a su Señor. Y por ahí de repente alguien le dijo, ay, este es de los que andaba ahí con el Galileo. Y dijo él, no, ¿cómo creen? Están locos. Y el Señor le dijo, cuando le dijo que no lo iba a negar, dijo, ay, Pedro, vas a ser zarandeado. Dijo, y antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado ya. 3 veces me habrás negado antes de que el gallo cante. Y entonces sucede tal cual se lo dijo el Señor. Cuando vuelven a encontrarlo, vuelven a decir, y él dice, no, me está confundiendo, yo no soy.
Y la tercera vez que se lo dicen, le dicen, ay, sí, tú eres de los que andaba con el Galileo, porque hasta tu manera de hablar te delata. Y entonces él, para convencerlos de que no era así, dice la palabra que hasta dijo palabras feas, palabras groseras. Pero cuando el Señor le dice que arroje su red, ahí hay un cambio en la vida de Pedro. Él dejó atrás toda idea de que sus pecados pesaban mucho más que el perdón de Dios. Él ahí se dio cuenta que sus pecados ya habían sido perdonados por el Señor y que ya nada de lo que había quedado atrás valía la pena recordarlo. Lo que importaba era ahora la historia que se iba a escribir a partir de ese momento. Porque acuérdate que el Señor le dijo, ¿verdad? Los haré pescadores de hombres. Amén. Aquel hombre impulsivo que saltó al agua marcó un momento importante en la vida de Pedro y se abrió paso hacia una vida de notable abundancia. Cuando leemos en el libro de los Hechos, en el que Dios lo usó como el primer líder de la iglesia naciente para predicarles a miles y para llevar la sanidad y el Espíritu Santo, fue una cosa maravillosa. Después de que vemos un hombre impulsivo, un hombre que no pensaba, un hombre que negó a Jesús, en fin, una serie de cosas, pero que amaba al Señor. Entonces, vemos a un Pedro transformado cuando leemos en el libro de los Hechos, un hombre totalmente transformado, un hombre al cual el Señor lo pone como líder de la iglesia primitiva, un hombre que si leemos en la palabra de Dios, vemos que era un hombre que incluso con su sombra, al pasar, los enfermos sanaban, estaban tan llenos del Señor, estaban llenos de la autoridad, estaban llenos del poder de Dios. Y dice la palabra que aún con su sombra de este hombre, las personas sanaban. Entonces, además de que también, ¿verdad? Oraban para que los discípulos o las gentes que lo seguían recibieran el Espíritu Santo. Y lo vemos de nuevo en sus ardientes cartas, en la primera y segunda carta de Pedro, lo vemos esas cartas tan llenas de una pasión a la que él le llama gozo inefable y glorioso. Mira lo que dice en primera de Pedro 1:8. Dice, se halla usted precariamente detenido en un momento del lanzamiento de su vida, escuche una voz que lo llama, es el Señor, y él espera que saltemos. Y vamos a leer en primera de Pedro, porque cuando leemos esta parte de la Sagrada Escritura, podemos ver, ¿verdad? Que si nosotros nos encontramos, en un momento precario, en un momento difícil de nuestra vida y que estamos a lo mejor hasta dudando, mira lo que dice la palabra en primera de Pedro 1:8. Dice así, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Porque eso es lo que estaba pasando en la vida de Pedro, hermanos. Y eso es lo que debe de pasar también en nuestras vidas. Que aunque no veía ya a su Jesús, después vemos a un hombre transformado, hablando, predicando con autoridad y hablando de una manera extraordinaria de su Señor, con un gozo, dice la palabra de Dios, con un gozo inefable y glorioso, porque hablaba del Todopoderoso, del que resucitó y de que él le había prometido a Pedro que lo iba a hacer pescadores de hombres. El Señor los había equipado con su Espíritu Santo, porque acuérdate que cuando él se va les dice que no salgan y entonces están ahí en el aposento alto cuando reciben el Espíritu Santo después de que el Señor ya no se vuelve a aparecer ahí con ellos.
entonces ellos reciben el Espíritu Santo. Y si leemos la palabra de Dios después de ese evento glorioso del derramamiento del Espíritu Santo, vemos una iglesia gloriosa, la iglesia primitiva gloriosa, llevada a cabo a través de estos hombres maravillosos, de estos apóstoles que predicaban la palabra, predicaban lo que habían visto, lo que habían vivido al lado del Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora, hermanos, que no vemos al Señor Jesús que físicamente, pero sabemos que Él está ahí, porque Él dijo que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir, amados hermanos. Nos dio el Espíritu Santo, que Él es mismo y que nos da la autoridad y el poder. Todo es cuestión de que tú y yo nos metamos de lleno a tener tiempos con Dios, a escudriñar su palabra. Y entonces, a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, será activada la autoridad y el poder que el Señor ha puesto en ti y en mí. Y que si no lo hacemos es porque somos flojos, porque somos negligentes, porque el poder ya el Señor nos los dio. Amén. Podemos ser hombres pequeños, hermanos, pero con una cosecha muy abundante. Todo este estudio que hemos estado teniendo sobre la viña es para nuestro beneficio, para que seamos edificados. Y que además, hermanos, nos está hablando el Señor de que no importa que seamos hombres pequeños, hombres que a veces, ¿verdad? Nosotros nos creemos que somos insignificantes. Hay veces que decimos, pero es que yo qué puedo hacer por el Señor si soy tan pequeño, no tengo estudios, no tengo esto, no tengo el otro. No te preocupes, hermano, porque la cosecha abundante que tendrás no es por tus obras, no es por tus propias fuerzas, es porque te depositaste en las manos del Señor y Él lo hace todo. Todo es cuestión de que nosotros confiemos en Él, de que trabajemos con Él en equipo, recibiendo su dirección, haciendo lo que Él nos pide que haga. Hay un hombre en la palabra de Dios allá en Primera de Crónicas, un hombre del que se habla, que se llama Jabes. Este hombre, Jabes significa angustia. Él se arrodilló en medio del polvo, en medio de una vida tan común y corriente como la tuya y la mía, para hacer una atrevida oración en la que le pidió al Señor abundancia. Este hombre invocó al Señor Jesús, le habló, le oró al Señor y le dijo, fíjate, una oración tan sencilla, pero tan sencilla. Y dice, él le dijo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que le pidió. Fíjate, él estaba pidiendo que lo bendijera, ¿verdad? Dice, si me dieras bendición, Señor, y si ensancharas, quiere decir, si extendieras mis territorios, si me dieras más tierra, Señor, si tu mano estuviera conmigo, Señor, si tú no me desamparas y me libraras del mal, Señor, para que no me dañe. Y vemos cómo el Señor contestó su oración. Fíjate, ahí en esa parte de la Sagrada Escritura de Primera de Crónicas encontramos 500 nombres de otras personas. Y entre esos 500 nombres está el nombre de Jabes. Y él, fíjate, de todos esos 500 hombres que están ahí narrados, Jabes recibe un comentario especial. ¿Y a qué se debe esto? Pues yo llego a la conclusión, hermanos, de que esa pequeña oración que él hizo y que se resume en unas poquitas palabras,
quiere decir que fueron unas poquitas palabras, sí, pero con una intensidad tremenda, con un salto de deseo de ser fértil, de ser fértil en el Señor. Y Dios quiere que tú y yo seamos así de arrojados como Jabes y que hoy le digamos al Señor, Señor, si tú me bendices, Señor, si tú estás conmigo, si no apartas tu mano de mí, si escuchas mi oración, Señor, si tú, Señor, ensanchas mi territorio. Y cuando decimos ensanchas mi territorio, no me estoy refiriendo, Señor, si me das la casa de enfrente y la casa de al lado y la de al lado y la casa de atrás, no. Deja, Señor, que pueda extender mi territorio, que tu palabra, Señor, sea establecida en más corazones, Señor. Que tu palabra sea sembrada en tierra fértil, Señor, y que dé fruto, Padre Santo. Quiero ser fecundo en ti, quiero ser productivo. Eso es lo que le agradó a Dios de la oración de Jabes, que él pedía ser fecundo, ser productivo, tener fruto en el Señor. Y eso fue lo que el Señor le agradó. Amén, gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, así como la oración de Jabe, si la estudiamos a profundidad, nos podemos dar cuenta de que el resultado de esta oración lleva fecundidad y que tiene un parecido tremendo al mensaje que el Señor nos da de la vida, de que el Señor quiere que seamos fecundos en Él, que seamos fructíferos. Porque todos esos secretos que el Señor nos estaba dando a través de ese pequeño mensaje de la vida están fundamentados en una afirmación sencilla pero profunda. Y es todo aquello que liberamos cuando hay un cambio radical en nuestras vidas, en nuestro mundo, y cuando tomamos una decisión de hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios, y todo comienza cuando se lo pedimos. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, queremos abrazar ese mensaje, esa enseñanza de la vida en nuestras vidas, comienza cuando en nuestras vidas comienza a liberarse ese cambio extraordinario porque estamos tomando una decisión correcta. ¿Y cuál es esa decisión correcta? De hacer la voluntad de Dios, de buscar la dirección de Dios en cualquiera de las áreas de nuestras vidas y hacer todas las cosas a la manera de Dios. Y todo esto se va a activar, va a dar comienzo cuando tú y yo le digamos, como lo dijo Jabes, y cuando el Señor, así como el Señor dijo, cuando permanezcamos, entonces tendremos mucho, mucho fruto. Amén, gloria sea al Señor. Y podemos hacernos, o quisiera hacerte una pregunta, ¿verdad? O hacernos, porque también yo me incluyo, ¿verdad? Hemos buscado, hemos visto el rostro de nuestro Padre últimamente. O hoy, el domingo, ¿verdad? Nuestro pastor nos hablaba al respecto, ¿verdad? Que necesitamos ejercitar la fe que tenemos, ejercitarla, no dudar, porque si tú y yo somos cristianos, ya no podemos tener una fe que se esté naufragando constantemente. Debemos de ejercitar nuestra fe cada día y saber que en el único en el que podemos permanecer es en Él. Y que si Él dijo que va a suceder, va a suceder. Y que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y si Él nos dijo que si permanecemos en Él, vamos a ser productivos, vamos a tener abundancia sobrenatural,
el Señor lo va a cumplir, pero necesitamos permanecer, no claudicar, no dudar, no estar pensando, y pues se oye muy bonito, pero verdaderamente esto el Señor lo puede hacer en nuestros tiempos. Por supuesto que sí, hermanos. Lo que hizo en el pasado lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca cambia. En Él no hay variación. El Señor siempre es el mismo. El poder de Dios no cambia. El poder de Dios es siempre el mismo. Amén, gloria a Dios. Entonces, pensemos si estamos realmente teniendo encuentros con nuestro Señor, si estamos buscando su rostro. Solo así, hermanos, podremos tener la fecundidad correcta. Y volvemos, ¿verdad, hermanos? De que si estamos en un momento de disciplina, te puedo decir, hermanos, que si estamos en ese episodio de nuestra vida donde estamos siendo disciplinados por el Señor, no te imagines a Dios viéndonos con un látigo y disciplinándonos. No, Él está ahí al lado nuestro, abrazándonos, fortaleciéndonos, ayudándonos para que salgamos victoriosos, edificados y entendidos en esa disciplina. Amén. Bendito sea el Señor. Él siempre está ahí para intervenir en nuestras vidas, para levantarnos y para devolvernos la fecundidad. No porque Él nos la haya quitado, sí porque nosotros la perdimos el interés y Él nos va a ayudar a volver a ser fecundos. Y la mirada del Señor, cuando Él nos ve, Él siempre, cuando no tenemos fecundidad, el Señor nos ve con preocupación y con tristeza. Nunca nos va a ver con repugnancia, ni tampoco con irritación, ni siquiera con ira, sino que Él nos ve con amor y trata de hacernos ver de una y otra manera, como ya te lo decía, que necesitamos volver a Él, que necesitamos poner en sus plantas todo lo que está estorbando, que no nos deja ser productivos para el Señor. Él no ve en ti y en mí un pecador crónico, sino un pámpano escogido y meticulosamente Él lo está cuidando, apartándolo de una existencia totalmente extraordinaria. El Señor nos aparta para tener una vida totalmente extraordinaria, llena, una vida fecunda, una vida llena de abundancia. Entonces, cuando Él nos ve que estamos improductivos, Él nos ve con tristeza, con preocupación, porque Él nos hizo para ser productivos. Él nos llamó para que tengamos fruto y lo tengamos en abundancia. Y cuando estamos en disciplina, Él está ahí abrazándonos, fortaleciéndonos, diciéndonos, hijo, ya te limpié, ya te levanté, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no puedes avanzar? Entonces, y Él empieza a vernos como ese pámpano escogido, ese pámpano que Él lo levantó, lo limpió, lo sacudió y que lo está poniendo en la reja adecuada para que dé mucho fruto y tener un fruto sobrenatural para Él. Ahora sí también, ¿verdad? Estamos en el momento de la poda. Acuérdate que hay cosas que el Señor quiere extirpar de raíz de nuestras vidas, como es el odio, el rencor, y que a veces no nos deja avanzar. O a veces, ¿verdad? Estamos en el servicio del Señor, pero hay soberbia en nuestras vidas, creemos que somos mejores que los demás y que si Dios me llamó para su servicio es que probablemente vio en mí algo muy especial para llamarme. No, hermanos, ese tipo de cosas es las que a veces no nos deja dar el fruto y fruto en abundancia que el Señor espera de nosotros. Él espera
que seamos sencillos, que seamos humildes, que seamos mansos, como el Señor lo era. Entonces, podemos estar también, ¿verdad? En el momento de la poda y indudablemente nuestro hermoso labrador, nuestro Padre Celestial, Él va a estar ahí al lado de nosotros y ahí va a estar también fortaleciendo nuestras vidas. Es cierto que llevará, ¿verdad? Así como el jardinero lleva las tijeras para podar aquello que a lo mejor, ¿verdad? Hay, no sé, ¿verdad? A limpiar ese rosal que a lo mejor hay ramitas que ya no le sirven, pero que están ahí, que le están robando vida. Entonces el Señor viene y nos está ahí quitando, ¿verdad? Con sus podaderas amorosas, quitándonos todo aquello que está estropeando nuestra relación con Dios. Entonces, amén, gloria sea al Señor. Y mientras Él, ¿verdad? Corta a conciencia esos brotes indeseados que hay en nuestras vidas, se siente, podemos o llega el momento en que podemos sentir impresionantemente su amor, su cuidado, y entonces podemos adquirir otro aspecto. Un aspecto que lo nota cualquiera, porque nuestro testimonio es diferente, porque ahora esa soberbia que teníamos ya no la tenemos. Y las personas comienzan a ver el cambio. Y no es un cambio porque nosotros lo hayamos podido hacer, sino porque el Señor trató con nuestra vida y quitó todos aquellos brotes que no eran necesarios y que estaban ahí entorpeciendo nuestro servicio para el Señor. Amén. Él puede prever el tiempo en que tú y yo reaccionemos con fe ante la prueba que Él ha puesto hoy delante de nosotros. Él sabe perfectamente, ¿verdad? Cómo va a estar nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él lo sabe todo. Amén. Él nunca, dice su palabra, que Él nunca nos va a permitir pasar por algo que Él sabe que no podemos soportar. Él siempre va a permitir que pasemos por circunstancia que Él sabe que podemos soportarlas en su nombre, no con nuestras propias fuerzas. Cuando tú y yo nos aferramos a las promesas de Dios, sabiendo que Él tiene el control de todo, el Señor nos ayuda a pasar la prueba victoriosos. Y también, si nos encontramos en el momento ya del permanecer, también podemos imaginar a nuestro hermoso labrador precioso, nuestro Dios, recostado contra un enrejado cercano, mientras el sol se va poniendo y con el sombrero echado hacia atrás, está mirando su pámpano con agrado. Imagínate al Señor mirándonos a ti y a mí cuando somos obedientes, cuando dejamos que Él tome el control de nuestras vidas y que comenzamos a tener fruto en abundancia. Imagínate a nuestro hermoso labrador, ¿verdad? Con su sombrero para que no le pegue el sol duro, y ahí, ¿verdad? El Señor está agradado viendo a ese hermoso pámpano que Él escogió, viendo ese hermoso, lo ve lleno de satisfacción y de gozo, porque es un fruto, es un pámpano lleno de fruto. Indudablemente yo creo, ¿verdad?, que el momento favorito del día consiste en estar ahí cerca de nosotros, disfrutando de su hermosura. Amén, gloria sea al Señor. Porque yo creo que cuando hacemos lo que a Dios le agrada, el Señor nos mira con agrado, se goza, porque estamos haciendo lo que a Él le goza, porque dejamos que los frutos del Espíritu estén sobreabundando en nuestras vidas. Amén, gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. Y ahora, amado hermanito, durante todo este estudio hemos sabido que siempre Dios está obrando en nuestras vidas y que también nos podemos, ¿verdad? Podemos ver su hermoso rostro, podemos ver reflejado su rostro en nuestras vidas cuando empezamos a reflejar el amor de Dios a través de los frutos del Espíritu. Podemos ver reflejado su rostro
y su amor en cada uno de nosotros. Entonces, nunca más deberíamos de tener motivos para tener una comprensión errónea de sus preciosos caminos. Ya no existe la posibilidad y no debería de existir la posibilidad de estar entonces pensando erróneamente los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos llevará por el camino correcto. Obviamente, ¿verdad? Teniendo nuestros tiempos con Dios. Y debemos de tener cuidado, hermanos. Por supuesto, debemos de tener mucho cuidado de los malentendidos y los recelos, que es precisamente lo que quiere el enemigo. Acuérdate que el enemigo siempre va a estar presente tratando de meter en nuestras vidas los malentendidos, los recelos, ay, fíjate, y el hermanito fulano, la hermanita fulana, no, es muy mejor que tú. Eso no sirve, hermanos. Sino al contrario, por medio de los recursos que Dios ha puesto en nuestras vidas, tenemos que desechar toda duda, toda desconfianza, todo desánimo y todo engaño que pueda venir de Satanás, porque él siempre va a querer obstaculizar o va a querer robar cada paso de nuestra cosecha. Y él va a tratar de impedir que alcancemos un mayor grado de fecundidad en el Señor. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque el enemigo, Satanás, el enemigo de nuestras almas, siempre va a tratar de querer venir a robarnos, y va a tratar de impedir que tengamos o que alcancemos una mayor abundancia en el Señor, una mayor fecundidad. Entonces debemos de tener en cuenta estos recordatorios de los que te voy a hablar, para que podamos proteger esa hermosa cosecha de buenas obras para nuestro Dios en nuestras vidas. Debemos de tener mucho cuidado para cuidar esa hermosa cosecha de las obras. Acuérdate que dijimos, ¿verdad? Que todas las cosas que hagamos, el servicio para el Señor, todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria y para la honra de Dios. Dios nos puede usar en cualquier época en la que nos encontremos. De hecho, aunque haya una época que predomina en un momento dado, sucede que en estas épocas se superponen unas a otras. El enemigo nos quiere desalentar y confundir. Y habrá momentos en los que nos dirá que mientras lleguemos al nivel siguiente, que podemos estar seguros de que Dios no nos escogerá. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque el Señor nos puede usar en cualquier momento, hermanos, en cualquier momento, en cualquier etapa nos puede usar, sea en un momento, en otro, en el tiempo en que a lo mejor estamos ahí teniendo problemas para ser productivos, o estamos a media cosecha, o estamos en abundancia. El Señor siempre Él siempre nos va a usar en cualquier momento, en cualquier época en la que nos encontremos de nuestras vidas. Pero debemos de tener mucho cuidado, porque el enemigo siempre va a tratar de desanimarnos, y él nos va a decir, no te preocupes. O sea, ¿tú crees que en esta época de tu vida como estás, tú crees que Dios te va a usar, te va a llamar? No, eso no es para ti. Eso es lo que el enemigo nos va a decir. Pero ¿sabes una cosa? Dios nos puede usar, hermanos, y nos va a usar cualquiera que sea la época en la que tú te encuentres, en la que estés pasando. Si tú estás buscando de Dios y estás pasando por un momento difícil de tu vida, si tú se lo pides, Él
va a estar ahí y puede usar tu vida. Jesús usó a sus discípulos para predicar el reino e incluso los usó para hacer milagros mientras ellos eran aún inmaduros en la fe. Amén. Los planes de Dios para nosotros son exclusivos y especialmente adecuados para llevarnos a ser abundantes para su gloria. Cada pámpano, cada vida, cada cristiano exige una atención especial porque nuestro amado Dios conoce nuestras necesidades personales y nuestra manera de reaccionar. Por eso, hermanos, no debemos de comparar nuestro progreso con nada ni con nadie, sino con la misericordiosa voluntad de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Eso es lo que debe de importar. Además, nunca es demasiado tarde para comenzar a dar fruto. Nunca pienses, es que no, ya, esto no es para mí, ya perdí el tiempo, ya no tengo chance. No, el ladrón de uvas, el ladrón del gozo, el ladrón del fruto de nuestras vidas, trata de convencernos a todos los cristianos de que hemos perdido nuestra oportunidad de responderle al labrador, a nuestro Dios. Sin embargo, aunque Dios quiere que cada uno de nosotros que le respondamos ahora mismo, va a seguir detrás de nosotros tratando de hacernos volver en sí. No escuchemos la voz del enemigo diciéndonos, no, ya se pasó el tiempo, tu oportunidad, tu chance ya se fue, ya no tienes la oportunidad. Siempre vamos a tener la oportunidad de volver. Dios no quiere que nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento y que seamos salvos. Nunca es demasiado tarde para dar fruto, hermanos. El Señor quiere que demos fruto. Él siempre va a estar insistiendo en que volvamos, en que le busquemos, en que le entreguemos sus cargas para que seamos fructíferos en él. Podemos descansar en la forma soberana en que Dios maneja el tiempo. Él tiene los tiempos en sus manos. Tus tiempos y mis tiempos no son los tiempos de Dios. Si en estos momentos usted es principalmente disciplinado o podado, es posible, amado hermano, que el enemigo trate de desalentarte diciéndote, ¿ves? ¿Ves lo poco que produces? Entonces, pues no sirves. No, hermano. Si estás en ese momento de disciplina, en ese momento de poda, permanece firme en el conocimiento de que Dios ya te tiene preparada una vida llena de sentido y que Él es fiel para convertirte, para convertirla en una realidad. Amén. Mira lo que dice Filipenses 1:6. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No te desanimes, hermano. Si estás en un momento de poda, en un momento de disciplina, no te desanimes ni escuches la voz del enemigo diciéndote que no sirves. El que comenzó la buena obra en ti y en mí la va a terminar, la va a perfeccionar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él va a ir trabajando en nuestras vidas siempre y cuando busquemos su palabra, busquemos tiempos con Dios, busquemos la oración. Recuerda el don del gozo. El enemigo siempre va a querer señalar el dolor de la disciplina, las pérdidas causadas por la poda y la frustración, el esfuerzo asociado con el permanecer, y va a tratar de convencernos de que el plan de Dios para nosotros
no es para nosotros. Él siempre va a tratar de decirnos, mira, eso no sirve para ti, eso nada más te está llevando a la desdicha, al dolor, al fracaso. Entonces, no lo escuchemos. Todas esas pérdidas aparentemente que a lo mejor el enemigo quiere nombrarnos, esos dolores son para nuestro beneficio. Acuérdate que dice la palabra, ¿verdad? Que sabemos que la disciplina en sí no trae emoción, no trae gozo, pero cuando hemos sido disciplinados y hemos sido entendidos, entonces viene el gozo, viene la satisfacción, porque ahora ya entendimos. Pero recuerda, amado hermano, la maravillosa promesa de Jesús a sus discípulos aquella noche de la viña. Dijo el Señor a sus discípulos en Juan 15:11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y su gozo sea cumplido. Entonces el Señor está en nosotros y si nosotros buscamos su dirección, indudablemente seremos llenos del gozo del Señor. Bendito sea su nombre. Como demostraron los discípulos en los años siguientes, esa promesa del gozo cumplido en realidad sobre la cual uno puede edificar su vida. Podemos ver la vida de cada uno de sus discípulos, el gozo inefable que hubo en ellos y cómo se gozaban sirviendo a su Señor, predicando, recordando las palabras del Señor. El anhelo más profundo de cada uno de los discípulos, y esos discípulos somos tú y yo que seguimos también al Señor, bendito sea su nombre. Debe de ser, ¿verdad? Darle gozo a su Señor y tener ese gozo inefable en nuestras vidas. Bendito sea su nombre. Debemos de sentir ese gozo. Debemos de pensar en Pedro mientras nadaba el largo tramo que había hasta la orilla, o tal vez antes recordaría su primer encuentro con Jesús. ¿Te acuerdas cuando el Señor le dijo, sígueme? Y también a lo mejor recordaba aquella ocasión en que Jesús les había dicho a él y a sus socios en la pesca donde tenían que tirar las redes, ¿verdad? Yo creo que cuando él ya era un hombre que andaba predicando la palabra y que nunca se imaginó, ¿verdad? Todo la riqueza de su ministerio. Yo creo que pudo haber recordado esos momentos en los que él tuvo esos encuentros con el Señor Jesús al principio que le conoció. Bendito sea el Señor, porque él los hizo pescadores de hombres. Y también nos quiere hacer a ti y a mí pescadores de hombres. Bendito sea su nombre. Y esa pesca de hombres, cuando tú y yo le hablamos al perdido, al pecador, al que no conoce de Cristo y viene y se arrepiente, es un hombre que pescamos para la gloria y para la honra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, ¿tienes abundancia? Bueno, usted fue creado para la misión de rendir abundantemente para Dios durante toda la vida, pero solo no podrá realizar la obra del reino de su Padre. Entonces, aquí te hago una pregunta, hermano, si tienes abundancia en este momento en tu vida, y estoy hablando de abundancia espiritual, bueno, pues para eso fuiste creado, hermano, para rendir abundantemente para tu Dios durante toda tu vida hasta que el Señor te llame, pero solo no vas a poderlo hacer. Acuérdate que separado del Señor nada podemos hacer. Entonces, ¿quieres más abundancia? Siempre es posible dar más abundancia, pero vamos a tener que hacer algo opuesto a lo que hacemos ahora. Vamos a tener que cooperar con Dios y responderle con obediencia y confianza. Entonces, amado hermano, cualquiera que sea la época en la que tú y yo nos encontremos, en cuanto al fruto, en cuanto a la abundancia, debemos de tener la esperanza que cuando
le mire al rostro, cuando miremos a nuestro Señor, a su precioso rostro, vamos a tener de nuestro Dios lo que nosotros le pedimos. Bendito sea el Señor. Cuando Pedro salió del agua, lo primero que vio fue el rostro de su Señor Jesús. Nosotros, si nos sumergimos en su amor, si nos sumergimos en el lago de la gracia, al sacar nuestro rostro, podremos ver a nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, con esto estamos concluyendo el estudio de la vid verdadera. Fue un hermoso estudio. Gloria sea el nombre del Señor, porque a mí me trajo mucha enseñanza. Y yo espero, amado hermano, que haya sido de gran provecho para tu vida espiritual, para tu edificación espiritual, y que te invito, hermano, a que sigas buscando del Señor, y cualquiera que sea la época de tu vida en la que te encuentres, no te desanimas. Acércate al Señor, búscale, escudriña su palabra, no dejes de buscarle, pídele, el Señor quiere que le pidas. Y sea la circunstancia que estés pasando, no dudes en que Él tendrá el control, pero siempre y cuando tú vengas a Él y se lo entregues a Él, porque de otra manera el Señor no va a intervenir en la situación si nosotros no se lo pedimos, porque Él no es una persona que actúe arbitrariamente y se meta en nuestras vidas si nosotros no se lo pedimos. Vamos a orar para concluir el estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, que pudimos disfrutar. Gracias, Padre, porque tú, Señor, durante todo esta serie de estudios que tuvimos de la vida, Padre, pudimos aprender, Señor, que siempre hay la oportunidad, Señor, de poder ser productivos en ti, Señor. Porque tú tienes el poder para limpiarnos, tú tienes el poder para levantarnos. En cualquier época de nuestra vida en la que nos encontremos como hijos tuyos, tú, Señor, puedes levantarnos, puedes limpiarnos. Quizás, Señor, recibamos una disciplina, Padre, pero si nosotros somos obedientes, Señor, si nosotros nos sujetamos a ti, Padre, la disciplina, Señor, durará poco, Padre, porque si somos obedientes, Señor, a ti te goza, Señor, que busquemos, Señor, tu dirección, que seamos obedientes, Señor, que te busquemos a ti, Señor, que te llevemos nuestras cargas, Padre Santo, porque solo tú, Señor, puedes darnos la dirección, puedes darnos, Señor, la abundancia que nosotros tenemos, Padre. Ayúdanos, Señor. Hemos aprendido, Señor, que separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Queremos seguir, Señor, asidos a ti y permanecer, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener esa permanencia, Padre. A cada día de nuestras vidas, Señor, buscar tu rostro, Señor, a través de las sagradas escrituras, Señor, a través de la oración, Padre, a través, Señor, de tiempos dedicados a ti, dándote a ti toda la prioridad, Padre Santo. Porque lo demás, Señor, viene por añadidura, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos, Señor, por los amigos, Señor, que también se conectaron. Gracias, Padre. Te doy gracias por esta estación de radio, Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca. Padre, gracias por esta herramienta que pusiste en las manos de tus hijos, Padre. Bendice, Señor, a nuestro hermano Héctor Islas y a su esposa Gisela, Padre. Bendícelo, Señor. Que tú, Señor, dale sabiduría de lo alto, Padre, para que administren de manera correcta, Señor, con tu dirección, Señor, esta herramienta que has puesto en sus manos, Señor, para expandir el evangelio, Señor. Gracias, Señor. Gracias te doy por todos y cada uno de mis hermanos que participamos en esta estación, Señor, enseñando tu palabra, predicando tu palabra, Señor. Padre, llénanos de tu espíritu, Señor, que tu espíritu nos rebose siempre, Padre, para que nosotros, Señor, hablemos tu palabra como está escrita, Señor, que no la tergiversemos, Padre. Ayúdanos, Señor, a hablar tu palabra como está escrita. Señor, te doy muchas gracias por la vida de mis pastores, Señor, por mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, por su esposa Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por mis pastores, Señor. Pon tu mano poderosa, Señor, sobre sus cuerpos, Señor. Si hubiera algún dolor, alguna enfermedad,
Padre, yo los pongo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio que me das de servirte. En el nombre de Jesús, amén. Me despido de ustedes, amados hermanitos, no sin antes invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce número 1 en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí estamos todos los domingos, hermanos, a las 11:30 de la mañana, todos los domingos, gozándonos en el Señor como un cuerpo en Cristo. Dios te bendiga, amado hermanito, que el Señor te guarde. Te mando un abrazo. Bendiciones.